Buenas tardes, buenas noches, amigos a un lado y al otro del océano. Soy Pedro Mejía de Actúa Familia para la ACN en estos encuentros Familia, Vida y Libertad. Con nosotros esta noche, esta tarde, tenemos un tema apasionante, un tema verdaderamente importante y a uno de los mayores especialistas mundiales en él. La demografía, el suicidio demográfico, un mundo sin niños, el suicidio demográfico. Hola a todos, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de tanto tiempo sin vernos por aquí? Después de toda la Navidad, el Año Nuevo. Vacaciones. Hola a todos y hola a todos los que nos están viendo desde varios países. Un saludo para todos y disculpen que no estamos en nuestro foro de siempre. No estoy en mi casa, un poquito desde el confinamiento, y les mando un gran abrazo a todos y estamos muy emocionados con este tema porque hay mucha gente muy errada. Hay gente que hemos escuchado por todos lados que dicen: ay, mejor, ¿para qué traes niños al mundo a sufrir? Y mira cómo está el mundo. Ay, ya somos muchos. Ay, no, somos muchísimos, ya no cabemos. O sea, es todo un mito y el más grande experto de todo eso nos va a decir y va a contestar muchísimas preguntas que tenemos del público, porque estamos en un error. Sí, ya está con nosotros, ha abierto cámara. Don Alejandro Macarrón, buenas noches, está en Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a los encuentros Familia, Vida y Libertad, a la ACN y a Actúa Familia. Buenas tardes y noches, ¿no? Y muchas gracias a Actúa Familia y a todo el público que se ha conectado a esta sesión. Muy bien, si quieres presentarlo, Mariano, ¿puedes? Claro que sí. Bueno, Alejandro Macarrón Larumbe es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un Executive MBA por la Madrid Business School de la Universidad de Houston. Ha sido cofundador y socio de varias firmas de consultoría estratégica, incluyendo Otto & Company, la que es actualmente socio responsable para España. Ha trabajado como ingeniero consultor o como directivo en grandes empresas como Telefónica, AT&T, Bell, etc. McKinsey, Kearney, ID, Infoglobal, etc. Cuenta con amplia experiencia profesional en un buen número de sectores económicos y países, incluyendo 2 años de estancia en Nueva Jersey. Es autor de varios libros en relación con la baja natalidad y el envejecimiento de la población. El suicidio demográfico de España, en el 2011, y suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. Es fundador y director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, que busca sumar las fuerzas de personas, instituciones y organizaciones y también del gobierno, preocupados por las graves consecuencias que trae la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Pues eso nos puede dar graves consecuencias como sociedad. Ha publicado decenas de artículos, impartido numerosas conferencias y ha sido entrevistado en múltiples medios nacionales y extranjeros. O sea, tenemos al mayor experto en ese tema. Mucha gente se preguntará de cómo una persona con ese currículum, con esos estudios, a lo mejor es una ingeniería que nada que ver, cómo es que está interesado en estos temas y por qué surgió esa pasión para estudiar esos temas. Pues realmente es una buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente es paradójico. Yo sabía que en España pues nacían menos niños que antes, ¿no? Durante tiempo, pero no había reparado mucho en eso, pero un día empecé a ver los números y ver las gráficas y vi que realmente se había producido un desplome en vertical. O sea, habían dejado de nacer, no totalmente todos los niños, ¿no? Pero muchísimos, ¿no? Y empecé a estudiarlo y me di cuenta que tenía unas consecuencias mucho más graves de lo que se leían en medios de comunicación. La mayoría de los sociólogos,
la gente que opina en los medios no le da importancia, ¿no? No le da importancia a que en un país esté lleno de viejos y haya jóvenes o no haya jóvenes, ¿no? Da igual, ¿no? Y entonces empecé a estudiarlo precisamente como la mentalidad de ingeniero y de asesor de empresas, ¿no? Digo, en las empresas, en las compañías, si tuviesen un público, una demanda que le pasa como a la demografía en general, ¿no? Que es que cada vez hay menos gente joven y que va a perder población, estarían alarmadísimas, ¿no? Y bueno, empecé a publicar artículos, y al final pues acabé, digo, bueno, a ver si me llaman de Actúa Familia y vamos alguna vez allí. Pero quiero decir que realmente fue un proceso no pensado por casualidad y fundamentalmente lo que me movía es la pena. Me da muchísima pena como mi país, como Europa, y pronto también va a pasar en México, está empezando a pasar, pues somos sociedades que se pierde el valor de la familia, el tener niños, y que eso lleva a la larga, tiene consecuencias muy malas para una sociedad. Muy bien. Alejandro, yo es que, bueno, estoy acostumbrado a convivir con familias que tienen bastantes niños, ¿no? Desde hace muchos años, desde pequeño, pues bueno, he notado que había familias generosas con muchos niños, tal, pero también noto que hay parejas jóvenes cerradas totalmente a la natalidad. Y esto me causa esa preocupación también, igual que tú dices, ¿no? O sea, realmente podemos acabar con nuestra sociedad, aunque sea difícil, podemos acabar con nuestra sociedad. Como dice muchas veces, este tema me lo ha comentado muchas veces nuestro querido amigo Francisco José Contreras, que estuvo hace poco también en estos encuentros. Yo te diría, ¿qué es lo que está pasando? O sea, vamos a entrar de lleno en el problema, sobre todo en España y en Europa. Vamos a empezar con este lado del charco. Bueno, está pasando que harían falta, por simplificar, si todo el mundo forma una pareja y cada pareja tiene 2 hijos, pues habría más o menos la misma gente en la siguiente generación, ¿no? Pues se reemplazaría la población. En el pasado se tenían más de 2 de media por pareja, entonces la población tendría a crecer. Se tenían muchos niños en el pasado también porque morían muchos, ¿no? Y ahora en los países desarrollados no muere casi ninguno y en los países en vías de desarrollo ya casi bastante desarrollados, como México, pues la mortalidad infantil es muy, muy inferior a la histórica, ¿no? Eso produjo crecimientos de población muy fuertes durante un tiempo, porque si los niños se mueren menos, pero se tienen los mismos niños de siempre, es verdad que crece mucho la población y eso fue lo que alimentó esos miedos a la superpoblación, porque es verdad que la población crecía muy rápido durante unas décadas, creció muy, muy fuertemente y si siguiese creciendo así indefinidamente, pues acabaría habiendo un problema de superpoblación que no se ha llegado a dar, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es que tenemos mucho menos de media de 2 niños por mujer y eso lo que lleva es que donde ahora hay 100 jóvenes, yo soy asturiano de nacimiento, Asturias está al norte de España, es en algún sentido la cuna histórica de España y luego de todos los países que un poco han surgido a raíz de España. Entonces, cuando yo nací en Asturias en el año 1960, nacían 4 veces más niños que ahora, con más o menos la misma población. Con lo cual nos podemos dar una idea de qué futuro tiene ahora Asturias, que cada vez tiene menos niños y menos niños, la sociedad se queda muy envejecida. Entonces, en términos de niños, como decía, se tienen menos de los necesarios, no solo pasa en España, pasa en toda Europa, en México se ha pasado de 5 o 6 niños por mujer, hijos por mujer, a están en 2 y ya menos de 2. Las estadísticas pues tienen ciertas incertidumbres, las estadísticas de población, pero realmente están ya en el camino claramente y desde luego en la capital, en las zonas urbanas, que son las que marcan las tendencias, ¿no? Porque siempre las zonas más desarrolladas marcan las tendencias que siguen los países, ¿no? Y entonces ¿eso a qué lleva? Pues lleva a que al cabo de un tiempo las sociedades van teniendo un porcentaje mayor, por simplificar, de viejos, de ancianos, y un porcentaje muy pequeño de jóvenes, por falta de jóvenes, y se van quedando, por así decirlo, estancadas, y luego tienden a perder población y luego también depende si hay emigración o inmigración. Hay países, España tradicionalmente era un país donde la gente emigraba al extranjero porque éramos un país más pobre de toda Europa. Ya no es así, exactamente así. México ha tenido mucha emigración hacia Estados Unidos, pero esos flujos tienden a pararse con el tiempo, ¿no? Con lo cual los países dependen de sí mismos. Entonces, si en un país
nacen pocos niños, muere más gente de la que nace, que es lo que ya pasa en España. En España cada año perdemos población directamente si no viene gente de fuera porque hay más muertes que nacimientos. Y los españoles, digamos, autóctonos, tradicionales, sin tener en cuenta la inmigración, cada año perdemos más de 100.000 en un país de 40 millones, ¿no? Y además es una cantidad que se acelera cada año, ¿no? O sea que realmente eso no es nada bueno y luego tiene consecuencias de las que supongo hablaremos económicas, tiene consecuencias afectivas, porque aquí el problema gordo, la gente piensa mucho en los países, las pensiones. El problema es que si yo me quedo sin tener niños, cuando soy joven a lo mejor hay muchas diversiones hoy día y salgo con los amigos a tomar tragos, a divertirme, pues no pasa nada. Pero cuando voy dejando de ser tan joven, voy teniendo una vida vacía, una vida en soledad. Veo que algunos se han tenido niños y yo no. De pequeño tuve seguramente hermanos. Mucha gente tiene un solo hijo, no tiene hermanos. Entonces, eso va generando una soledad, un desierto afectivo, ¿no? Que creo que es el argumento realmente más importante para las personas, no tanto su país, que además también creo que es bueno que contribuyamos todos a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestro Cádiz, ¿no? A que perdure, ¿no? Pero sobre todo uno mismo, ¿no? Para su propia continuidad personal es muy bueno tener niños y yo creo que nadie se arrepiente de tener niños, pero sí de no haberlos tenido cuando es mayor. Importante es lo que dices. Y todo lo que dices de que en las ciudades principales es la manera de pensar de que ¿para qué gastamos más? Tenemos ya, para empezar, ni casarse, ¿no? Vamos a vivir juntos, compartimos gastos, hijos ahorita no, ¿para qué? Ya no nos alcanza, entonces mejor, como decía, tenía mucha razón el Papa Francisco y fue tan criticado y burlado de que la gente ahora tiene perros y gatos, ¿no? Y tiene toda la razón. Y cuando alguien tiene más de 3 hijos o 4 lo critican, ¿no? Y ese es como que el pensamiento en las ciudades, hasta 2 es como su límite. Y critican mucho a las personas que viven, por ejemplo, en las sierras, en los pueblitos donde la gente, o indígenas que siguen teniendo de 5, 6, así, los ven como, dicen que es como gente ignorante, que los ven, o sea, ellos están bien, los que estamos mal somos nosotros, incluso aquí decimos el seguro social, en los hospitales, ¿no? Del gobierno, público, ya a la gente del campo de así les injertan el chip, quieran o no quieran, o sea, es casi como a fuerza, después de 2 hijos le dicen ya, y aunque no quieran les dicen que ya tienes que... Yo creía que eso pasaba nada más que en Europa. No, también ya, a mí, por ejemplo, una persona que trabaja con nosotros en la casa, dice que ella no quería, ya cuando tuvo su 3er hijo, fue y le dice a la doctora, te lo voy a poner, y dice, es que no, que sí te lo voy a poner, y hasta, como es gente que no sabe, las amenazan, que si no te llevamos a la cárcel, y un montón de mentiras. Luego tuvo un problema, se le empezó a inflamar, y fue a que se lo sacaran, pero le decían, si te lo sacas, te vamos a acusar, cosas así, y les empiezan a decir para que no tengan más de 3, y a ella no le importó y tuvo 4, ¿no? Pero bueno, ya empiezan con eso. Bueno, está fatal. Una cosa que me decían fuera de micrófono es que vamos a tener que empezar a llamar a nuestra madre patria, ¿no? Decía por ahí, abuela patria, ¿no? Realmente es tan acuciante, es tan grave ese envejecimiento social, Alejandro. Pues desgraciadamente sí, ¿no? España, bueno, la edad tradicional de jubilación, ¿no? O de paso al retiro laboral era 65 años, ahora se está retrasando, pero ahora en España tenemos ya un 20%, un poco más de un 20% de población que tiene 65 años o más, pero es que con toda seguridad, porque la demografía es bastante exacta, ¿no? Sobre todo la gente que ya ha nacido, sabemos más o menos en qué porcentajes va a morir en los próximos años y décadas, pues vamos a tener un tercio, más de un tercio, 40% de la población va a tener 65, 70 años o más, ¿no? Y hay zonas que realmente están muy, muy envejecidas, ¿no? Lógicamente eso de abuela patria, eso es como dice, una licencia poética, ¿no? Una metáfora, pero creo que conviene empezar a utilizarla porque es así, ¿no? Lo mismo que se hablaba antes del viejo continente, como Europa, ahora es viejo continente porque es viejo, está envejecido. Y eso, no... Un país de viejos no tiene futuro. Los niños son el futuro, los viejos, espero que todos seamos viejos y tengamos una vejez larga
y bien cuidada y con cierta bastante salud, por lo menos hasta el final, pero claramente es la etapa última de la vida, ¿no? Y entonces la sociedad que tiene solo viejos, pues no perdura, no tiene Es dinamismo, no tiene tremendo lo innovación. que has dicho, es tremendo lo que has dicho. Casi un 40%, casi la mitad de viejos, ¿no? De personas de más Eso de 65 años. a lo mejor en 30 años he hecho diversas proyecciones y he leído, son parecidas las proyecciones de población, eso sale así de forma prácticamente matemática ya, En, salvo en, que en España, estamos hablando de En España. en España, España, sí. pero en Nosotros lo Italia, vemos. en Japón, en Alemania, pero es que en México mismo el porcentaje de, bueno, Sí. afortunadamente también por el alargamiento de la esperanza de vida, pero realmente la tendencia es la misma, En es unos solo años con vamos retraso. para allá. Sí. Así es, Sí. todavía vemos aquí niños en los parques correr, pero dentro de unos pocos años vamos en España ya cada vez es muy raro, ¿no? Ya no ves tantos niños como antes. Vas a Sí, sí, Pero sí. Castilla, sí, ¿no? Esas zonas antiguas que son muy bonitas, ¿no? Medina de Pomar, sí, donde claro, viven tus saludos a antepasados. Medina como siempre. Son preciosos, pero es que no ves niños, ves muy Como pocos niños. Y da una Mariana pena, ¿no? aprovecha para mandar saludos a Medina de Pomar siempre. Vamos a Creo que tener que nadie de contactar Medina me ha visto con el nunca. alcalde. Creo que nadie me ha Pero, visto nunca, no sé, pero yo les mando saludos. no, pues vamos a llamar al alcalde para que sepa que aquí. Siempre les Perdona, gusta. Alejandro, perdona. No, Decía. sí, sí, yo creo que es así. Castilla, se llamaba Castilla también la Vieja, ahora pues ahí es de las regiones más envejecidas de Europa. De hecho, en porcentaje de población mayor de 85 años, porque hoy día es verdad que una persona de 70, la mayoría ya no son viejos, ¿no? Que antes sí eran, por lo menos en Europa, tradicionalmente, ahora con la mejor calidad de vida y tal, pero hombre, ya en 80, 85 es la región de toda Europa, no solo de España, con mayor porcentaje de personas mayores de 85 años, ¿no? Y Así es. claro, no es una cosa que te gusta, no es un campeonato que te gusta ganar ese, ¿no? El de Mucha población envejecida. gente, perdón que te interrumpa, pero mucha gente con esto de no ver niños se preguntará que si no es muy exagerado decir suicidio demográfico. ¿Qué Sí. nos puedes decir al respecto? Eso, como decían siempre, me alegro de que me haga esta pregunta. Es una forma de describirlo, ¿no? Un suicidio es una muerte autoinfligida que te produces a ti mismo. Entonces, como sociedad, nos estamos suicidando más o menos a cámara lenta, porque esto no pasa de un día para otro, porque de forma voluntaria, principalmente, no tenemos niños, ¿no? Y en ese sentido es una forma de describirlo, de llamar la atención, de alertar, porque el problema que tiene la demografía, los problemas demográficos son muy lentos. O sea, cuando hay una crisis económica o una guerra o un terremoto, pues se nota de inmediato, ¿no? Pero la demografía es como las termitas en un edificio, si es mala. Lo va destruyendo por dentro, lo va comiendo, pero cada día tú sales a la calle y no notas que ha cambiado nada, ¿no? Decía, por ejemplo, en Galicia, es una de las regiones del noroeste de España, muy envejecida, de las más envejecidas de España y de Europa y del mundo. Decía una persona preocupada por esto, dice, en Galicia cada día es como si desapareciese una aldea, ¿no? Decía hace años, porque nacen 50 niños y mueren 80, ¿no? La diferencia 30 hay aldeas, hay pequeños pueblitos que tienen solamente 30 personas. El problema es que no es una aldea que desaparece, es una persona menos en una ciudad gallega, otra persona menos en otra, o sea, no lo ve. Entonces, si no le damos visibilidad, y el término suicidio demográfico es una forma, lógicamente, de darle esa visibilidad, pues esto seguiría deteriorándose continuamente y nadie haría nada, ¿no? Porque, insisto, no es un problema que tú notas de un día para otro. De un día para otro, incluso de un año para otro, cuesta verlo. Ahora, si te coges números de un año, de hace 20 años ahora, por ejemplo, en España, en 20 años, hemos perdido más de la tercera parte de la gente de 20 a 40 años. La gente de 20 a 40 años en un país es un segmento vital de la población, porque es el segmento de gente que empieza a trabajar, que cada vez sabe hacer mejor su oficio, que innova, que lanza empresas. Eres joven o al final, bueno, al 40 ya no es tan súper joven, pero tienes toda la vitalidad. Hemos perdido más de un tercio y hay provincias que han perdido casi la mitad. La mitad en solo 20 años. Ninguna guerra produce esa desaparición de población que recordemos, ¿no?
Así es. Y nos damos cuenta de ello, ¿eh? Porque los que, bueno, nos hemos dedicado a la educación, lo vemos en las clases, Claro. los niños, los colegios, en fin, mi esposa está continuamente pues bajando la ratio, ¿no? Que llamamos aquí, ¿no? Antes, pues, cuando yo empecé mi carrera, teníamos 40 niños, 30 y tantos. Bueno, y cuando yo estudiaba éramos 50, 60 en un aula. Ahora es muy difícil llegar Sí. a los 20 niños, que tiene sus ventajas también y que los profesores quieren que descienda porque se ha individualizado mucho más la enseñanza, pero eso es así. Pero es que el otro día, no voy a decir qué parroquia de aquí de Cádiz capital, me decían, no tenemos niños para la catequesis de primera comunión. No hay niños para la catequesis. Entre la, bueno, la secularización y la increencia y el descenso demográfico, que en Cádiz, en el centro de Cádiz, precisamente, es enorme. El envejecimiento que hay en Cádiz capital, en el casco histórico, es enorme. Pues una parroquia que no tenía catequesis de niños. Tremendo. Perdonadme el comentario. Sí, Sí. Bueno, continuamos porque hemos hablado de España, pero yo te quería preguntar también por América, por toda Hispanoamérica, especialmente por México, por otros países. ¿Cómo está la situación, Alejandro? Está mal, hay muchos países. Pero bueno, yo siempre he creído que eso era la reserva de la humanidad, ¿no? Nuestros hermanos. Hubo un musical muy exitoso a principios de los años 60 que se llama West Side Story, que eran la historia de los puertorriqueños en Nueva York, ¿no? Y entonces cantaban... Ahora han hecho una película también, ¿no? Sí, había una canción que decían que siempre hablaban las chicas, había un duelo entre chicos y chicas, decían las chicas, siempre la población creciendo, ¿no? Bueno, Puerto Rico ahora mismo está hasta peor que España, ¿no? Es decir, ha caído en picado la natalidad, en Chile ha caído en picado, en todos lados ha caído en picado, lo que pasa es que en algunos sitios venía a estar tan alta como México, que todavía no es catastrófico, y luego la demografía tiene mucha inercia, o sea, sigue habiendo mucha población joven, ¿no? Si un año no nacen niños, imagínate, un año no nacen niños, pero hay de las otras edades, no sé cómo decir, digo, por simplificar, ¿no? Entonces, lo que decía, que tarda mucho en notarse, pero la tendencia es muy mala, y ya hay muchos países donde nacen menos niños de lo que decimos del reemplazo a la población. México seguramente está ya un poco por debajo de ese nivel, digo, todavía no se nota, pero se notará. Estados Unidos está en su menor nivel de tasa de natalidad, de nacimientos por mujer de su historia. Canadá también, como decía, Chile también, yo creo que Colombia también, Argentina está todo. Lo que pasa es que lleva años de retraso respecto a España. Los países donde primero cayeron los nacimientos, que fue por ejemplo Alemania o Japón, pues están más envejecidos porque empezaron antes con el problema. Esto es un problema acumulado, ¿no? Pero realmente, por desgracia, no se puede decir que las cosas vayan bien. Pasa lo mismo que con otros males como el aborto, la ideología de género y otros temas que, por desgracia, ellos van un poco atrasados, pero llega. O sea, y realmente me dice que es caída en picado, ¿no? Bueno, la caída ha sido, en México estaban, yo creo que en los años 70, en como 6 hijos por mujer y ahora están en 2, en menos de 2, pues esa la tercera parte en solo pues 40 o 50 años, ¿no? O sea, es una caída realmente abrupta. Yo no sabía que era tan trágico, ¿no? Las pirámides demográficas que normalmente eran así, ahora están así como con formas raras y ya van a ser al revés. Claro, y luego eso, a nosotros, por ejemplo, en España, ¿qué nos pasa? Pues que cada año hay menos jóvenes que el anterior, porque si cada año, hace 30 años, cada año nacían menos niños, pues vas teniendo cada año menos, porque además, vamos a ver, posiblemente la población no pueda crecer siempre, ¿no? Durante siglos y siglos llegaría un momento en que debería dejar de crecer y estabilizarse, que posiblemente sea ya, pero a lo mejor todavía no. Pero el ser humano funciona muy mal, le va muy mal el decrecimiento, ¿no? Con crecimiento hay más prosperidad, se construyen casas, hay más negocios, hay como más movimiento.
Y con decrecimiento, ¿no? Con decrecimiento es mucho más triste, ¿no? Porque las empresas tienen que despedir gente, ¿no? Si el mercado se contrae, de repente se van quedando vacías las casas, ¿no? La propiedad inmobiliaria va perdiendo valor, ¿no? La gente era propietaria de una casa, si se muere mucha gente y todo el mundo quiere vender, los herederos quieren vender las casas, ¿no? Pero no hay compradores. Entonces, en la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, pues mucha gente en España es una de las grandes riquezas de los españoles que son propietarios de su casa, pero claro, hay muchas zonas donde cada año va a haber más viviendas en oferta con menos compradores, ¿no? Y eso, sobre todo decía la tristeza, ¿no? La tristeza de ver barrios que se van apagando, ¿no? Porque yo creo que esto es un tema, o sea, hambre seguramente no vamos a pasar ya nunca, porque las tecnologías modernas permiten producir una enorme cantidad de alimentos con muy poca gente. Lo que es lo básico no nos va a faltar. Seremos más pobres que si fuese una sociedad demográficamente sana, pero la tristeza de esa soledad, de ese envejecimiento, va a ser masivo, ¿no? Había en Alemania, leí que en una ciudad del este, ¿no?, se había ido quedando vacío y habían intentado que la gente se agrupase en algunos edificios que sí tuviesen gente y los otros los demolían para hacer parques, ¿no? Pero es un edificio de viviendas, ¿no? Y estén ahí 3 luces por la noche encendidas, tienes 50, ¿no? Y ves que está vacío, ¿no? Claro, eso es una pena, ¿no? Y lo que decía de la soledad, ¿no? De los niños que crecen sin hermanos, ¿no? Y la gente que no tiene niños. Yo creo que hay que hacer cada vez más el énfasis en eso. Yo empecé hablando mucho de economía, de problemas para la economía, que son reales, ¿eh? También, por ejemplo, el que la fuerza laboral, la mano de obra esté muy envejecida, o sea, no es lo mismo en un país, casi todos tengan 50 o 60 años los que están en las empresas, a que haya muchos jóvenes, algunos de 40 o 50, algunos de 60, que es el mayor que más sabe en la empresa, ¿no? Eso realmente, la inversión de la pirámide de población es dañina en todos los sectores, ¿no? En casi todos. Uh-huh. Bueno. Sí. ¿Sí? Adelante, Mariana. Bueno. Quisiera también, Alejandro, que todo eso que nos explicas, nos dijeras por qué esta tendencia en estos momentos de tener pocos hijos o nada, de dónde viene, a lo mejor sea la teoría malthusiana o algo que tú nos puedas explicar, y cuáles son pues los factores principales que influyeron para esta tasa de natalidad baja y este cambio de la pirámide demográfica en el mundo. Hay diversos factores, no hay una causa única. La primera causa histórica fue que empezaron a dejar de morirse niños. O sea, hay una razón buena de que tengamos menos niños y no pasa nada, es que ahora no se muere ninguno. El problema es que tenemos muchos menos que el margen que eso nos daría, ¿no? Entonces, se ha producido una inversión, un cambio de valores. Los valores tradicionales son muy distintos los de ahora, ¿no? Las sociedades, desde luego, la española, una sociedad muy religiosa, muy creyente. Las sociedades de valores cristianos o judíos o musulmanes creyentes, uno de los valores de la religión es tener familias con niños, casarse, etc., ¿no? Entonces, todo eso se ha desvalorizado el matrimonio. La mujer, se le ha dicho que si es una mujer tradicional, pues que es como de segunda, ¿no? El dedicarse a estar en casa y tener niños, eso está despreciado por completo. No es la única causa, pero eso lógicamente influye. Luego, es verdad que hay una cosa muy buena, es que ahora cada vez va más gente a la universidad, pero eso hace que empecemos más tarde a ser adultos en el sentido de tener la vida propia, ganando dinero y pudiendo. Retrasamos varios años y mucha gente retrasa demasiado. Sí, hay bastante gente, más gente que quiere tener niños de la que finalmente tiene niños, porque empezamos demasiado tarde, ¿no? Hoy día tenemos como una juventud bastante larga y con muchas diversiones, cosa que está muy bien. Yo también la he aprovechado en lo que he podido, mucho menos de lo que me habría gustado, pero mucho. Pero eso, claro, consumes años que son muy buenos, que antes se empezaba a formar familias. Pero el fundamental es la desvalorización de la maternidad y la familia, y luego eso tiene que ver con valores sociales generales, son fenómenos de masas, pero también son fenómenos de élites. Las élites antes se preocupaban porque los países necesitaban una población sana. La población era una de las riquezas principales y ahora no es así, ¿no? En el mundo globalizado no les importa tanto. Hubo movimientos, Estados Unidos en concreto sí que impulsó esa caída de natalidad en México y en otros países porque le daba mucho miedo los crecimientos de población muy fuertes que se estaban produciendo
al llegar la parte de la medicina moderna, lo que decía, dejan de morirse tantos niños como antes, y es verdad que se producen crecimientos de población muy fuertes, hasta el punto de que España era el primer país en población del mundo hispánico en 1950, luego nos pasó México, ahora nos ha pasado Colombia, dentro de poco nos pasará Argentina, luego Perú, Venezuela y, si siguen las cosas así, Guatemala, ¿no? Y eso se ha producido, como decía, en España cayó antes los nacimientos. Entonces, bueno, por no alargarme demasiado y seguir con En la pregunta, cascada, hay digamos. muchas causas, pero la fundamental es la desvalorización de la maternidad y paternidad, del matrimonio, que está muy ligada a la pérdida de valores religiosos. No solamente, tampoco eso explica todo, pero eso explica porque la gente religiosa tiene más niños. Los judíos, por ejemplo, los ortodoxos tienen más niños que los creyentes a secas y muchos más que los ateos o agnósticos, ¿no? Simplemente ligado a valores trascendentales, ¿no? Solamente Exactamente. valores personales y valores también de los gobernantes. Los gobernantes, pues hoy día no son estadistas en casi ningún lado, ¿no? Su único objetivo, dicen que un estadista es el que piensa en la siguiente generación, en las siguientes generaciones, y un político normal es el que piensa en las siguientes elecciones. Claro, esto es un tema de las siguientes generaciones, no es de las siguientes elecciones. Así es, y Exactamente. justamente para los que nos están viendo. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre Curro Contreras y Pedro Sánchez. Y lo que les quería comentar para los que nos están viendo fuera es que, por ejemplo, en España están llegando muchísimos los inmigrantes musulmanes, ellos siguen teniendo de a 10, 12 hijos, y los españoles ya no tienen hijos, entonces las próximas generaciones van a ser musulmanes. O sea, una nación de verdad desaparece. Y como decían por ahí, una nación sin gente es una nación que se va a perder. Y el día de mañana, si tienes que ir a la guerra, ¿a quién mandas? ¿No? Va a haber jóvenes, o sea, también. El ejército, yo trabajo para el Ministerio de Defensa, tiene serios problemas de reemplazo, ¿eh? O sea, no. Bueno, por supuesto, han admitido a todos los hispanoamericanos, porque, bueno, me parece lógico, somos hispanos, defendemos a la madre patria, pero bueno, hay un gran tanto por ciento de hispanoamericanos, colombianos, venezolanos, a nuestro alrededor, ¿no? Vamos, dentro de los tropa profesional, ¿no? Y bueno, yo tenía otra pregunta, no sé si continuamos, ¿no? He pensado, la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, ha mermado la demografía, ha llegado a tocar, realmente se nota. ¿Cómo valoras tú tantísimas muertes como hemos tenido, desgraciadamente? Lo que pasa es que somos tanta población, o sea, las muertes realmente, si fuese todos los años como el 2020, pues claro, sí que se notaría, pero realmente no. 2021 ha habido menos muertes. Y luego en nacimientos, lo que ha pasado en España y en otros países es que a los 9 meses del principio de la pandemia, que hubo un pánico, ¿no? Pues bajaron mucho los nacimientos, pero luego se han recuperado a los niveles anteriores. O sea, no está teniendo efecto. Eran muy malos, o sea, los índices eran malos, pero no. Ha habido gente al principio que decía que como estábamos encerrados en las casas iba a haber más niños, ¿no? Estábamos más juntos. Luego la gente empezó a decir que venía una crisis, nos dimos cuenta de que venía una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y entró el miedo. Eso hace temer Sí. a Luego, los una cosa curiosa padres. Es que ha habido menos abortos. Yo creo que en el momento, sobre todo de cierre completo, pues lógicamente la gente no fue a abortar y tuvo el niño, porque yo creo que el aborto, si pasas un embarazo inesperado, no deseado, pero si pasa suficiente tiempo y te acomodas a la idea, al final pues lo tienes y encantado, ¿no? Si lo abortas inmediatamente, pues ya... Ese era otro tema que quería yo entrar en él, ¿no? Porque como defensores de la vida, el aborto realmente incide en la población, los métodos anticonceptivos en general, pero concretamente el aborto. ¿Qué estudios has hecho del tema? Porque sé que tienes. Es un tema muy duro y complicado. Mi análisis es que vamos a ver, la gente aborta porque no quiere tener niños. Ninguna mujer quiere quedarse embarazada a ver si aborto, ¿no? Entonces, lo fundamental es no tener ganas de tener niños.
Y entonces, ¿en qué sentido es muy negativo el aborto? Bueno, pues que los estados, en un país como España, donde faltan tantos niños y el Estado dice que el aborto es un derecho y además que te lo paga el Estado y que además lo incluye dentro de los servicios sanitarios, como si el embarazo fuese una enfermedad, el Estado está desvalorizando de una forma atroz la maternidad. Ahora bien, es verdad que hay países donde hay muy poco aborto y si la gente no quiere tener niños, no los tiene. O sea que es un medio más. Yo no creo que sea la causa fundamental en España de que nazcan pocos niños, pero dentro de lo que hay es una cosa que ayuda más y luego en valores es devastador, ¿no? Porque es la desvalorización máxima de la vida humana y además, insisto, apoyada por el Estado. O sea, si fuese todavía algo que no está ni prohibido ni tolerado, ni está en un limbo y el Estado no interviene. No, el Estado está diciendo en España que es un derecho, una cosa que a mí me parece atroz, ¿no? Que haya médicos que digan, cuando una mujer se queda embarazada, en vez de decirle simplemente enhorabuena y vamos a ver cómo está esto, de oye, ¿has pensado si quieres tener el niño? Y luego también los propios, a veces padres, la familia, ¿no? La familia muchas veces no es el Estado, son, oye, que a tu edad, oye, que el trabajo está muy difícil, las cosas de trabajo, o sea, realmente eso es tremendo, ¿no? Porque eso que son contribuye a que haya más. 100.000 ciudadanos más, 100.000 niños más que habría aproximadamente cada año en España. En México no sé cuántos serían, pero desgraciadamente empiezan a ser un número importante también, ¿no? O sea, es un número importante, aunque no sea realmente decisivo y, como tú dices, es... Sobre todo sí, Mariana. Sí, que serían millones de personas más. Y también, como tú dices, lo ponen como si fuera un derecho sanitario, pero quien paga por eso no es el Estado, no sale del bolsillo de ellos, es de las personas que trabajamos y de nuestros impuestos y no estamos trabajando para que maten niños, ¿no? Entonces sí está muy grave todo ese tema. Pero tú comentabas una pregunta interesante, ¿no, Mariana, sobre las mujeres, por ejemplo, indígenas o las mujeres vulnerables? Sobre la objeción moral, las madres indígenas o vulnerables, que ya habíamos tocado este tema un poco antes, ya sabes, la ideología les ponen, no puedes obligar a parir, es obligación de parir, traer niños sin condiciones dignas, o eso de, ¿para qué traer niños al mundo si no estás económicamente muy bien? Y eso me recuerda a la tal Gloria Álvarez, la economista esta, que no sabe ni para quién trabaja. Que dice eso te iba a decir. Eso iba a decir, que está promoviendo... está contra el comunismo, contra todos esos, pero que no sabe para los que está trabajando, está con la misma ideología izquierda. Exactamente, le está promoviendo la famosa Gloria Álvarez, que está, pues eso, ¿para qué traer niños si no hay condiciones dignas? Como si... Si sus no tenga relaciones entonces y ya sabes lo que va a pasar, pero ¿quién qué quiere? Si sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos hubiesen pensado lo mismo, ella no existiría seguramente, porque casi todos venimos de una familia que antes eran mucho menos ricas, ¿no? Que ahora, ¿no? Desde abajo, mi bisabuelo venía de un pueblito de la provincia de Soria, ¿no? Y emigró a Madrid, pues porque allí pues, no tendría pues, un nivel de vida muy alto. Bueno, si sus padres no hubiesen pensado así, él no existiría, ¿no? Es decir, que... mi abuela me contaba que ella parió cuando se oían los aviones, había guerra en España y se oían los bombardeos y todo eso, o sea, pero parió y no tuvo más hijos porque no vinieron más, ¿no? Es que en la guerra civil en España, de 1936 a 1939, que es nuestra mayor tragedia de los últimos 200 años o más, nacían más niños que ahora, con una España que tenía 20 millones menos de habitantes. España tiene ahora 46, 47 millones. Quitémosle 20 millones y nacen más niños en un momento devastador. Es un momento, además, una guerra fratricida, que es lo peor que puede haber, ¿no? El último año de guerra, que ya hay una parte de España que está derrotada, otra está victoriosa, pero están muy, muy pobres todos y encima media España derrotada, o sea, con la tristeza, imagino, de perder la guerra y del miedo, y tienen más niños que ahora. Tenían más niños que ahora. Cuando a mí me dicen que ahora es difícil, que hay dificultades, y cuándo no las ha habido.
cuando hemos vivido en un mundo de color de rosa, ese infantilismo de pensar que en el pasado todo era maravilloso, eso nada. La vida era mucho más dura en muchísimos aspectos para las mujeres. Antes, dar a luz era peligroso. Una mujer en un parto de cada 100, un embarazo de cada 100, más o menos, moría la mujer. Y ahora, en España, la mortalidad maternal es nula prácticamente, y en México cada vez es más baja, afortunadamente, y en cambio tenemos menos niños. Es que antes era una mujer, a lo mejor, como tenían 5 o 6 cada una, pues a lo mejor una mujer de cada 20 era su causa de fallecimiento, o sea, dejaba este mundo por el embarazo, sobre todo el parto o infecciones posteriores, ¿no? Ahora es bajísima. En España hay 300.000, 400.000 nacimientos, a lo mejor mueren 10 o 15 mujeres, ¿no? Que a lo mejor habrían fallecido de todas formas, porque siempre hay personas que mueren en cualquier momento y tal. O sea que, y sin embargo, antes que era peligroso, se tenían niños con esa generosidad y ese sentido de la continuidad, esa necesidad biológica y moral y espiritual y familiar. Y ahora todos son problemas, ¿no? Ahora todos son inconvenientes. Es que ahora es muy difícil, ¿no? Mira, te quería preguntar de una consecuencia cultural de este problema demográfico, como es la inmigración islámica. Porque nos lo preguntan también, bueno, en este encuentro ha habido decenas de preguntas que ahora Mariana nos las recopilará un poquito cuando terminemos este bloque de causas y consecuencias, pero esta consecuencia, digamos, cultural de la inmigración, pues sobre todo aquí en España y en Europa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, de la inmigración, especialmente la islámica, por supuesto, ¿no? Mira, si en España no hubiese caído en los últimos 40 años la tasa de nacimientos y hubiesen venido los mismos inmigrantes islámicos, en vez de ser el 10% de los niños, ahora de media nacional serían el 4%. Claro, el peso sería muy distinto, ¿no? Eso claramente. Yo lo que puedo decir es que ellos hacen muy bien en ir a venir a los sitios donde pueden vivir mejor y en defender su fe. Históricamente hemos chocado y es posible que choquemos en el futuro, pero yo creo que no hay que echarles la culpa a ellos. Somos nosotros, los que no somos musulmanes, los que no tenemos niños, los que facilitamos pues, esa inmigración, porque parte viene por un sistema de subsidios, que de nuevo no es culpa de ellos. Ellos hacen lo que tienen que hacer el ser humano, que es buscarse la vida. Mira, el único inmigrante en España que es condenable es lo mismo que el único español condenable, el que es un criminal, pero esos son muy pocos. Son muy pocos, puede haber más, pero pues siempre son unas tasas, aunque haya más porcentaje a lo mejor de población que viene de otros países que comete delitos, pero siguen siendo una minoría. Pero todos los demás hacen lo que tienen que hacer, o sea, no son ellos los que están en falta, somos nosotros. Lo que pasa es que es muy fácil decir, ¡ah, ellos malos! No, ellos hacen lo que tienen que hacer. Somos nosotros los que no hacemos lo que tenemos que hacer. Los que no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel estatal. Sí, como los hay políticos, zonas, ¿no?, de España donde, en Francia mucho más, donde ya son un porcentaje muy alto, porque si son un 10% a nivel nacional, hay sitios, por ejemplo, hay un pueblo de Almería que se llama Níjar, donde el año 2019 fueron el 51% de los niños eran hijos de marroquíes, ¿no? Y hay un pueblo que se llama Salt, en Gerona, que tiene pues el 70% de los niños son hijos de inmigrantes, la mitad africanos. Bueno, son en Cataluña hay muchos. En Cataluña hay muchos. Me acuerdo en Murcia. De Manresa, de Vic, de toda esa parte. Insisto, es muy fácil, es como cuando hay mucha gente que dice, no, la culpa es de... hay gente que dice, la culpa es de quienes ponen las leyes de divorcio, esos tienen culpa, ¿no? Los que facilitan la ruptura familiar. Pero la gente que se casa o no se casa, o sea, la gente puede casarse si quiere y puede no separarse nunca si quiere. Claro que hay políticos, hay ideologías que favorecen el que no se tengan niños, pero la gente puede tener niños y la gente puede casarse. Entonces, ahí está el caso extremo que comentabais de las indígenas a partir del 3.º o 4.º niño, pero bueno, ya es a partir del 3.º o 4.º niño. Quiero decir que el problema es que en España el 40% de las mujeres, 40%, y de los hombres no tienen ni un niño, ya, de los jóvenes ahora. Y dentro de una generación, la mitad, más o menos, no va a tener ni siquiera un nieto, ¿no? Cuando yo escribí mi primer libro, me entrevistó un periodista y me decía, dice, mira, no,
en mi familia, él tenía 60 años, nosotros éramos 10 hermanos, ¿no? Y mi padre ha tenido 30 nietos, ¿no? Dice, yo he tenido 3 hijos que me han dado un nieto, ¿no? Su padre tuvo 30 nietos, tuvo un nieto, ¿no? Claro, la diferencia de una vejez con 30 nietos, ¿no? Yo creo que en la vejez, de los pocos frutos dulces de la vejez son los nietos, ¿no? Los buenos recuerdos, buenas cosas y los nietos, ¿no? La alegría de que dejas ahí continuidad, que te quieren, tú les mimas, ¿no? Supongo los abuelos, ¿no? Pues la mitad o más no tendrá ni un nieto en España, con las pautas que tenemos ahora mismo, ¿no? Así es. Antes de pasar a las preguntas del público, quería que me hablaras de un último tema, el tema de las pensiones, brevemente, si puede ser, ¿no? Estamos tan preocupados por esa consecuencia económica claro, que las pensiones no hay, si no hay productores, no Claro. se cotiza la seguridad social, ¿no? Una pinceladita. Mira, un caso extremo es Estados Unidos. En Estados Unidos, en los años 30 del siglo pasado, cuando se estableció un sistema de pensiones moderno parecido al de otros países, ¿no? Que es más o menos parecidos, ¿no? Había 52 activos, trabajadores activos por pensionista, ¿no? Entonces, si tienes 50 personas trabajando por cada pensionista, puedes hacerle un impuesto muy pequeñito a cada trabajador y te da para una pensión muy buena, ¿no? Claro, si ahora tienes 2 activos por pensionista, tienes que quitar mucho de lo que produce para la pensión. Entonces, ¿cuál es el destino de las pensiones natural? Pues que sean bajas, que sean insuficientes, pero que cueste mucho pagarlas. O sea, va a ser doloroso para los que lo pagan y va a ser doloroso por insatisfactorio para los que reciben. Porque la magia existe en los cuentos y los milagros, los católicos, los creyentes, pensamos que lo hace nuestro Señor Jesucristo y los santos, pero todo lo demás es matemática. Magia ni milagros. Es matemática. Pues si quieres, como hay tantas preguntas del público, si nos la puedes resumir, Mariana, por favor. Bueno, esto es muy importante, me parece. Dice, ¿qué argumentos podemos dar a los jóvenes? Porque comprobamos todos los días que ya ninguno quiere tener hijos y se creen todas esas mentiras de que la familia pequeña vive mejor y todo lo que nos han metido en la cabeza desde hace muchísimos años. Vamos a ver, los niños, a los seres humanos nos encantan, ¿no? Los niños pequeños. Yo cuando un hermano mío fue el primero de los hermanos que tuvo un hijo, ¿no? Yo le pregunté, que en España decimos que se te cae la baba, ¿no? Cuando te encanta. Digo, ¿qué? Digo, ¿se os cae la baba en casa? Y me dice, sí, a litros, porque realmente nos encantan los niños, ¿no? O sea, el ser humano es una cosa única, ¿no? Y luego yo les diría que la vida es muy larga y claro que tienen que divertirse los jóvenes y tienen que aprovechar, oye, la juventud es un periodo único de la vida, pero que piensen también más a largo plazo, ¿no? La vida va a ser muy larga, van a vivir 80 años, 100 años, ¿no? Entonces una vida sin niños, a partir de los 30, 40 años empiezas a notar que está más vacía, sin una familia estable, se te va quedando vacía. Una vida con niños, no. Con 2 o 3 o 4, tampoco hay que pensar en familias súper numerosas para la mayoría de la gente, sino, bueno, pues 2 o 3 niños, la mayoría de la gente ya tendrían suficiente y alguno el que quiere tener más, perfecto, ¿no? Porque si no vas a tener esa falta te va a faltar algo, te vas a divertir mucho de joven, seguramente, pero luego vas a tener una vida vacía y de viejo vas a estar fatal. Vas a tener una falta de cariño. La gente vieja, o sea, la trilogía clásica de salud, dinero y amor, ¿no? Claro, lo primero que les preocupa es la salud, porque la salud cuando eres mayor, pero generalmente tienen más preocupación por el cariño, por el amor, el afecto, que por el dinero, porque ya a esas edades tampoco necesitas gastar mucho, es mucho más importante el que tengas una red afectiva, ¿no? Y luego, desde luego, es muy importante los que tengan niños que tengan más de uno, ¿no? Estaba dando una vez una conferencia en España, ¿no? Y me decía el presentador, hay mucha gente en España que quiere, voy a tener un solo hijo, pero le voy a dar la mejor educación, si puedo lo llevo a la mejor universidad de Estados Unidos. Y dice, mira, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo no es un máster en Harvard, en la Universidad de Harvard, es un hermanito, ¿no? Al menos un hermanito, ¿no? O sea, que yo les diría que la vida es muy larga, que tener niños es una experiencia maravillosa, que, hombre, a lo mejor con 20 años no los tengan, pero que no lo dejen para muy tarde porque casi todo el mundo al final los quiere tener. La gente siente. Hay mucha gente que está hoy día siguiendo tratamientos de fertilidad de mujeres de 35 o 40 años porque en España decimos que se ha pasado el arroz, ¿no? Cuando el arroz se cuece demasiado, dice que se ha pasado
pues se le ha pasado al arroz el reloj biológico y entonces recurren a tratamientos de fertilidad que son muy duros, o sea, prueba que quieren tener niños, pero cuando ya no pueden. Y eso seguramente les va a pasar. O sea que, por favor, que la vida se puede hacer de todo, se puede hacer todo. Y luego, además, si tienen los niños, cuando no son tan viejos, luego, cuando ya tengan a lo mejor 50 años, ya son mayores los niños, ya tienen 20 años y siguen siendo... A ti te queda vida por mí, ¿no? Claro. Es nuestro caso, Alejandro. Yo no lo hice, yo me casé más tarde. Más tarde, sí, es verdad, pero, lo lamento, ¿no? es mi caso, es mi caso. Si lo haces más joven, hay gente que tiene ya con 50 años, 55, no, tengo un hijo de 22, otro de 18, otro de 25, ya son autónomos completamente, son adultos, y con 55 años sigue siendo hoy día teniendo muchísima vitalidad para viajar, para lo que quieras, ¿no? Nos podemos dedicar incluso a hacer encuentros en streaming, ¿no? Bueno, Mariana, todavía... Por supuesto. Mariana, todavía no me he metido contigo, ¿eh? No he hecho ninguna alusión de todo esto que se está hablando, ¿no? Con los descendientes de Medina de Pomar nadie se debe meter. Claro. ¿Hay alguna pregunta más del público, Mariana? Porque si no pasamos al final. Sabemos que hay países que dan ayudas económicas, o ya tienen muy baja la tasa de nacimiento, ¿no? Nos puedes mencionar a lo mejor algunos de esos países que dan ayudas económicas por natalidad. Ayudan, pero a la vez no cambian el ambiente. ¿Cuál sería una estrategia adecuada para conseguir un cambio de mentalidad en estas generaciones que físicamente están fecundas pero no tienen? Mira, cuando habíamos comentado que Estados Unidos lanzó un gran plan contra la natalidad, se llamó Informe Kissinger, había un informe del secretario de Estado Kissinger. Una de sus medidas estrella era que en países como el tuyo, a los niños en la escuela elemental les contasen que no había que tener muchos hijos de mayor. O sea, los valores pensaban que se formaban en los niños pequeños, ni siquiera en los adolescentes. Bueno, habría que hacer lo contrario. Habría que desde los niños contar que es bueno sin adoctrinamiento, pero de una forma natural, que es bueno eso que estaba diciendo los jóvenes, darle un poco de perspectiva de la vida, las distintas etapas de la vida que va a seguir pasando y que una de ellas es que de mayor tengas niños. Desde luego hay que revalorizar la maternidad y la paternidad, ¿no? La figura de la madre y la figura del padre como algo bueno para las personas y bueno para la sociedad. Está protegido por la Constitución, realmente, por eso las asociaciones de familia numerosas, nuestra amiga María Menéndez, que también nos había mandado una pregunta por ahí, están protegidas por el Estado, o sea, realmente tienen un estatus especial. Teóricamente, aunque cada vez están ahí quitándoselo más, por desgracia. Y luego es muy importante, hay un tema en las sociedades modernas que no hemos conseguido resolver bien, que es la compatibilización entre el trabajo femenino laboral fuera del hogar, porque en el hogar las mujeres siempre han trabajado muchísimo, y la maternidad. Y ahí nos jugamos el futuro de la sociedad. La conciliación que le llamamos aquí. Que llamamos conciliación, hay que conseguir compatibilizarlo de una forma buena, porque si no, si las mujeres optan solamente por trabajar fuera del hogar y no hay niños, pues eso serán las de una generación, porque no habrá siguiente generación, ¿no? Y la mujer tiene derecho, y además es la vida moderna, a la maternidad y al trabajo, a los dos. También tiene que tener derecho, si quiere, por así decirlo, quedarse en casa, tener más niños, o sea, hacer una contribución a la sociedad, porque vamos a ver, hoy día una mujer que tenga 6 hijos hace una contribución a la sociedad extraordinaria, mucho mejor que a lo mejor una que está haciendo un trabajo, yo que sé, de camarera, ¿no? Que todo el mundo contribuye. No quiero decir que una sea malo ser camarero, lo que quiero decir es que a la mujer que se queda en casa teniendo 6 hijos hoy día está completamente desvalorizada. El padre, ¿no? La figura del padre tiene un ninguneo, hay una desvalorización de la figura paterna que es extraordinaria, y de la familia unida, ¿no? La familia estable es la que tiene más hijos en cualquier país. El matrimonio, hay 3 formas de hogares con hijos, ¿no? Los hogares formados por una pareja casada, los formados por una pareja de hecho o de facto, ¿no? Sin estar casada, y los hogares monoparentales, ¿no? En todos los países tienen más niños los hogares formados por una pareja casada, como es lógico, porque tener niños es lo más maravilloso del mundo si sale bien, pero si te separas, pues eso es un desastre, ¿no? Entonces, los matrimonios estables tienen más hijos. Eso hay que revalorizarlo, o sea, no puede ser... En España aproximadamente la mitad de la gente ya no se casa nunca,
y la mitad de la gente que se casa se divorcia. Eso es un drama, pero que parece que a nadie le importa, y eso tiene una incidencia tremenda en la natalidad, ¿no? Una cosa es que se dejasen de casarse unos pocos, y que algunos pocos se divorciasen, bueno, pues entraría dentro de lo natural, ¿no? Antes se casaba, la gente que está muriendo ahora mismo de 80 años, de 75, de 90 años en España y en Europa, más del 90% mueren o casados, o viudos, o divorciados, es decir, que se casaron al menos una vez. Ahora la mitad de la gente no se casa nunca. Y eso, que no se habla casi nadie cuando hablan de programas de ayuda, siempre piensan los políticos solo en ayudas económicas, que además a los políticos les encanta dar dinero, porque es una forma de comprar votos. Eso es una pregunta que nos han hecho. ¿Se puede solucionar el problema de dando dinero a las madres? No, en ningún lado. Si no se quieren tener niños, primero no serán madres. Segundo, el dinero se sale también de los propios impuestos que han quitado. O sea, a mí si el Estado me pone unos impuestos más altos y luego me devuelve el dinero, pues oye, prefiero quedarme que no me diga, me lo quite primero y luego me lo dé, ¿no? Dinero no lo inventa el Estado, ¿no? Vamos a ver, las deducciones fiscales, que pagan menos impuestos la gente que tiene hijos, es justo porque tiene un gasto en un bien para la sociedad que son los niños del futuro, ¿no? La generación del futuro. Pero eso no es, en ningún país es una cosa que sea suficiente, y de hecho los países europeos que tienen mejores ayudas del mundo, pues Europa está como está fatal, ¿no? O sea, es decir, no es suficiente. Hay algo que leí por ahí muy bonito, no me acuerdo quién lo escribió, que decían, es que antes como los abuelos podían tener 10 hijos y ahora tienen 2 y no alcanza y no sé qué. Sí, nada más que antes a lo mejor vivían ya sea en el pueblo, en el terreno, en la granja, así. Los niños desde chiquitos jugaban, había un balón y con ese balón jugaban 3, con un juguete jugaban todos, con la ropa la usaba uno y la usaba el otro así, y ahora un solo niño consume a lo mejor lo de 7 niños, porque tiene los juguetes repetidos, tiene un montón de los mismos, pero cambió la forma. Ahora en Navidad, en los cumpleaños, torres de juguetes, un solo niño. Con esos mismos juguetes jugarían 10. No, sí. Claro, la escuela, la educación, la ropa, pero es que ahora el consumismo de los niños está muy grande. Con eso harías felices a muchos. Sí. Así es. Mira, vamos terminando porque nos queda poco, y yo te voy a pedir que nos responda telegráficamente a las preguntas de nuestros amigos, ¿no? ¿Algún país ha tenido éxito en las soluciones para fomentar la natalidad? ¿Qué se puede hacer muy concretamente? En los países desarrollados, solamente Israel tiene una tasa de natalidad sana, por así decirlo, pero es un país especial, ¿no? Con esas minorías ortodoxas, ultraortodoxas, minorías árabes, y luego han tenido éxitos parciales, países como Francia, como Suecia, pero han sido parciales, no han sido suficientes, entre otras cosas porque no han centrado el tema este que decíamos de los matrimonios, que haya matrimonios estables, eso no les ha importado, o sea, han ido solamente a la ayuda económica, que está bien, han hecho bastantes incentivos, pero no hay ningún país que haya tenido un éxito suficiente y duradero. Hungría ahora está mejorando bastante, pero todavía está muy por debajo del nivel necesario, ¿no? O sea que lo que hay que hacer son cosas más profundas y más en los valores y espirituales, digamos, ¿no? Nos preguntan qué recomendaría específicamente a México y a los países hispánicos. ¿Qué recomendaciones le daría? Que no imiten a España en esto. O sea, que no imiten a Europa, que no imiten a Estados Unidos. Que hay muchas cosas que se han aprendido de países que se desarrollan antes y que es muy bueno imitarlas, que no nos imiten, que mantengan los valores tradicionales de familia. Insisto, a lo mejor no con 5 hijos de media, no, ahora pues no se muere ninguno y es verdad que hay otras necesidades, pero por favor, por lo menos 2 por persona es muy importante para las personas y para los países. Pero que no nos imiten, y ni se les ocurra. Por lo menos uno para suplirte a ti, otro para suplir al esposo y un tercero para suplir a alguien más. Sí, no, vamos a ver, yo creo que entre 2, 3, o sea, algo así. Lo que quiero decir es que eso como mínimo, ¿no?
porque siempre va a haber Bueno, gente bueno. pues, que no se empareje, siempre va a haber algunos que no tengan, ¿no? Mariana, no le emparejarnos. ponga puertas al campo, no le ponga Tenemos puertas que, al Exacto. campo. Pero fijaros que claro, en el pasado había sí, muchos más religiosos, mucho más curas y monjas y tal, que no tenían niños, y la sociedad tenía muchos más niños. O sea, aunque había un porcentaje de gente que era a propósito, no formaba matrimonios, ¿no? Y sin embargo, había muchos más niños, ¿no? O sea, que algunos, gente que no tenga niños, no pasa nada. Los que sí tenemos que tener pues varios, ¿no? Y por el los que, que como no tienen. dice, exacto, los que vengan, sí. Y casarse pronto, a ver si alguno toma nota. Eso es muy importante, el no dejarlo para demasiado tarde. No, si te casas con 20 y algo años, mejor que si te casas con 30 y algo, y ya no te digo si te casas con 40, pues me casé yo, que casi no, ya no da tiempo, porque mi Por mujer Bueno, pero es joven, ¿no? has aprovechado el tiempo. saludos a Tlajomulco de Zúñiga, allá por Guadalajara, que están saludos por allá, si nos están escuchando. Bueno, yo no he hecho nada. Mira, nos preguntan, Alejandro, ¿es la caída de la natalidad directamente proporcional al abandono de los valores religiosos, a la descristianización? ¿Es proporcional? Sí. Pero vamos, Sí. históricamente han coexistido, a veces cuando dos cosas pasan a la vez pueden no estar relacionadas o sí, pero probablemente hay una relación y desde luego se ve que, insisto, la gente más religiosa tiene más niños en todos lados. En España, por ejemplo, se habla de las familias del Opus Dei, ¿no? O de los legionarios de Cristo, que son familias mucho más numerosas. La gente más verdaderamente religiosa tiene más niños. O sea que eso es así. Y luego gente que tiene valores más tradicionales, que son en España, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? De cualquier cultura, tienen más niños. O sea que, sobre todo los Y, y, musulmanes. y me llega otra pregunta. Dice, ¿le consta que en España se vaya a plantear alguna política a nivel nacional de apoyo a la maternidad, aunque sea con la intención de evitar el invierno demográfico? No, ¿Te consta? no me consta para nada y lo que se está promoviendo es más bien antifamilia y antinatalidad. Ni está ni se le espera, ¿no? Bueno, y Exacto. por ir cerrando, bueno, Alejandro. ¿hay alguna pregunta más que tú Sí, tengas, bueno, María? quisiera que como la gente se cree esto de que somos muchos en el mundo, ¿no? Y de verdad no, a lo mejor hay países donde nos vemos muchos, pero es que estamos mal distribuidos, porque si tú vas, a lo mejor por Argentina, pasan horas y no ves un solo poblado, es mucho terreno para su poca población, y habrá lugares donde, países como México, que ves que hay muchos, a lo mejor estamos mal distribuidos, ¿no? Y Vamos a bueno, ver. y en Europa no se Eh, diga más, pero entonces por eso hay gente que piensa, se cree eso de que ya somos muchos y se cree lo de la teoría malthusiana y todo lo que nos han venido. Entonces, Que, los que nos han países, venido, porque yo me acuerdo que me lo han sí, inoculado en el instituto, nos en han el colegio metido. y todo eso. Vamos a ver, por Entonces, espacio para vivir está claro que en la Tierra hay muchísima superficie sí, con pocos habitantes, solo España que habría muchísima más población. Por recursos país, económicos, la población ha crecido mucho menos que los recursos, se ha creado riqueza porque el ser humano es el que crea la riqueza con su ingenio y su trabajo. Luego, las sociedades hoy día tienden a ser menos violentas, ¿no? Porque otra cosa que pensarías es si estamos ahí todos juntos, pues ujú, las sociedades tienden a ser en general, con excepciones, ¿no? Más pacíficas, las tasas de homicidio, por lo menos en Europa, en países más desarrollados. Por tanto, no hay no es correcto decir el que yo no tengo hijos porque el mundo está superpoblado. No lo está, por lo menos en casi todos lados donde conocemos, ¿no? Holanda, por ejemplo, es un país que tiene una densidad de población tremenda y la población súper próspera, ¿no? así es. Entonces, ¿habrá algún sitio o lugar o tienes tú alguna página en Facebook o página donde puedan Sí, checar sí, sí. cifras o ver tus videos? Tener Háblanos cifras para que de la vean cuántas fundación, mentiras. de tu fundación, Tenemos Renacimiento Demográfico. una fundación que se llama Renacimiento Demográfico, una modesta fundación a la que ¿Sí? quien quiera, no tenemos casi recursos, quien por favor quiera donarnos algo de dinero lo agradeceríamos. Y tenemos pues una página web modesta y un hilo de Twitter. Y en Twitter sí que hemos ido poniendo muchas cosas. Nosotros queremos argumentar las cosas con datos que además sean de fuentes públicas, como el Instituto Nacional de Estadística de España o el INEGI de México o las Naciones Unidas, para que no digan que son datos que nos inventamos. Y ahí la verdad es que hemos puesto, pues ya, no sé, miles de tweets, pero con muchos son con datos muy impactantes, muy impactantes. Los pueden ver, se llama Ren-demográfico, nuestro ¿Sí? usuario de Twitter,
y también estamos en LinkedIn, pero vamos, tenemos unos medios bastante limitados, pero siempre hay amigos como Actúa Familia que nos llevan aquí a Bueno, poder dar nuestro y otros mensaje, cosa muchos. que agradecemos. Eso. Has intervenido en muchísimos foros, en fin. Bueno, es que la gente no quiere dar los datos, la dureza de los datos yo creo como que asusta, es una verdad incómoda, ¿no? Decían del tema climático, esto sí que es una verdad incómoda, porque como hay tanta gente que no tiene niños, yo he notado con políticos que les da miedo hablar de esto porque piensan que van a molestar a los que no tienen niños o han tenido niños, ¿no? Los políticos necesitan conseguir votos, les encanta criticar al adversario, pero al votante no lo pueden criticar porque lo tienen, no puedes decir, los votantes de otro partido son imbéciles, porque claro, quieres ver si algunos te vienen, ¿no? Quieres decir eso, pero sin que se note, ¿no? Y entonces, como hay mucha gente que no tiene niños, yo noto que les da, incluso si no tiene mucha ideología el político, hay políticos muy ideologizados, pero muchos otros son pragmáticos, que quieren el voto disfrazado con unas ideas o con otras, pero el voto, ¿no? Y piensan, yo voy a molestar a la gente que no tiene niños o no quiere tener niños. Y entonces eso Por la frena cobardía la de los políticos. cobardía. Pero ¿hay algún político valiente Sí. que los conocemos en España, en México, en Argentina, en Colombia, en todos nuestros países? Mira, Alejandro, y ya para terminar, ¿qué podemos hacer los que te hemos escuchado, cada uno de nosotros, los que estamos acudiendo a este encuentro así entre amigos, nuestros amigos de nuestro de ACN y de Actúa Familia? ¿Qué podemos hacer concretamente? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, ya Marianita ya sabe lo que tiene que hacer, pero los demás, cualquier persona que va por la calle. Hace falta concienciación de que esto es un problema y además de que es muy bueno tener niños, por tanto todos podemos en nuestro círculo, hay gente que son líderes políticos o mediáticos y tienen mucho alcance y otros que simplemente todos vivimos con familia y tenemos amigos, todos podemos contribuir a que haya más concienciación, podemos ayudar a los que pueden tener niños, es muy importante que ayudemos, ¿no? Que ayudemos, si una joven se queda embarazada porque ha tenido pues una noche loca, en vez de decir vete a abortar, oye, pues te ayudamos a sacar adelante el niño, ¿no? Hay familias que dicen, bueno, pues adoptamos, criamos el niño, dicen los padres, que son los abuelos, como si fuese un hijo más de la familia, ¿no? Otros lo abortan, bueno, eso se puede hacer. Desde luego se puede contar a los jóvenes lo que decía, ¿no? Es decir, claro que sí, que diviértete, estudia, o sea, te haz un poco todo lo que hay que hacer, pero además piensa en formar una familia estable, porque de eso depende. Y el que no ha tenido niños puede ayudar también, ¿no? Puede ayudar en el trabajo, ¿no? Puede ayudar a las madres o los padres que tienen que llevar a lo mejor el niño al médico porque ha estado cuando está malito, ¿no? En vez de decirle, hey, tú te vas, dejas de trabajar, ¿no? Oye, yo te sustituyo, encantado, yo no tengo hijos, pero ayudo a que tú los tengas. Todos podemos hacer y desde luego si alguien quiere donarnos dinero, pues estaríamos muy agradecidos porque sin dinero es muy difícil hacer cosas, no tenemos, como decía, medios. Hay otras fundaciones, otras que tienen muchísimo dinero, no sé dónde, serán más listos que nosotros o tendrán padrinos muy ricos con agendas que no son las nuestras. No es nuestro caso, ¿no? Pero yo creo que todos podemos hacer, unos más que otros. Actúa Familia hace una gran labor, pero las personas normales, ¿no? Todos en nuestro entorno podemos ayudar o no, ¿no? Muy bien, Así pues es. ha sido apasionante de este tema que nos gusta, que a todos nos toca la fibra, pero es que además es crucial, es mollar. De ser o no ser. Esto es un Exactamente, desafío de ser o no ser. exactamente. Yo recomiendo que lean los libros de Alejandro Macarrón, El suicidio demográfico en España y el suicidio demográfico en Europa, porque nuestros amigos de América ya saben lo que les viene, como siempre. Nos toca despedir ya, Mariana. Así es. Próximo Bueno, pues día. muchas gracias por sintonizarnos y compartan este video por todas sus redes, porque tenemos que hacer que cada vez la verdad llegue a más personas, ¿no? Y abrir los ojos a las personas. Busquen la verdad, sigan estas páginas, busquen datos, ¿no? Y no nos dejemos llevar por las mentiras de siempre. Y pues muchas gracias a todos. Un honor, Alejandro. Esperamos tenerte en otro encuentro más adelante. ¿Y cuál va a ser nuestro próximo encuentro, Pedro?
Bueno, el 3 de febrero presentaremos un libro estupendo de nuestro amigo Raúl Tortolero, La Contrarrevolución Cultural. Tendremos a María Herrera, tendremos a Hugo Valderrama, analistas de primera, que nos hablarán de este tema tan importante, ¿no? Cómo la batalla cultural, cómo se está dando y el libro de Raúl Tortolero. Muchas gracias, Alejandro. Amigos, Muchas gracias. hasta dentro de 15 días.